Hello, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Snapbook, un podcast que expone algunas obras literarias, resaltando el mensaje que este deja, sus personajes, el ambiente, la trama, etc. A continuación, en compañía de mis compañeras Cristina, Dainés y Joalis, hablaremos de una obra literaria sumamente interesante llamada Seda, del autor italiano Alessandro Barrico. Yo soy Rocío y esto es Snapbook. Hola chicas, ¿cómo les va a todas? Hola chicas, ¿cómo están? Todo muy bien, listo para empezar. Hola Joalis, hola Cristina, hola Rocío. Espero que estén listos para compartir esta historia. ¿Vamos a iniciar? El libro Seda fue uno de los más grandes éxitos del escritor italiano Alessandro Barrico. Fue publicado en 1996 y debido al gran éxito que obtuvo, este fue traducido a diferentes idiomas. Ya para ir entrando en materia, esta obra cuenta una aventura de un comerciante de gusanos de seda que se traslada a Japón para adquirir una mercancía de alta calidad. Pero allí surge un amor sumamente bonito con alguien que tiene una mirada súper especial y unas facciones no orientales, quien resulta ser la hija del productor de los mejores huevos de lombriz del mundo. Ya mis compañeros le van a ir contando un poquito más acerca de esta bella historia. Así es, Rocío. Gracias por tu introducción. Iniciemos hablando de las referencias históricas que presenta esta novela. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta, tanto a ustedes chicas como a la audiencia. ¿Conocen la historia de la seda? O sea, ¿comprenden de dónde viene la seda, su origen y todo eso? No sé qué es. ¿Puedes abundar un poco más? A los que ya conocen la historia, felicidades. Y a los que no, no se preocupen, que aquí les cuento. Según un relato chino, no un cuento chino, un relato chino, el descubrimiento de la seda y del gusano de seda fue escrito por una antigua emperatriz llamada Lei Zhu, la esposa del emperador. Se dice que un día, mientras bebía té bajo un árbol en su jardín, como usualmente hacía, cayó un pequeño capullo de seda en su té. El té caliente aflojó el largo hilo de seda. Cuando ella intentó sacarlo de su té, ella vio que era como un hilo fino y empezó a envolver el hilo alrededor de su dedo. Lentamente la emperatriz sintió una sensación como que cálida y suave y muy agradable. Y cuando ella acaba con la seda, ve que hay una pequeña larva en su té. Se dio cuenta que esta larva de oruga era la fuente de la seda. Inmediatamente ella enseñó esto a toda la gente y se generalizó el conocimiento de este por toda China. La seda se convirtió en uno de los productos de intercambio de más prestigio en China en aquel entonces. Y también hasta el día de hoy, o sea, eso es uno de los productos más caros y de más y mejor calidad y mejor sensación, según he escuchado y según he investigado, que hay en el mundo. Continuando con la historia, esto dio origen a lo que quizás ustedes han escuchado en su clase de historia mundial y todo eso, a algo que se llama la ruta de seda. Entonces, ¿qué es la ruta de seda? La ruta de la seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Si notaron, no mencioné Japón. Entonces, ¿cómo esto se conecta con la obra? Bueno, Japón no era muy social, que digamos. A mediados del siglo XIX, Japón ya llevaba más de 7 siglos cerrados a los extranjeros, y su contacto con el exterior se limitaba exclusivamente a pequeños intercambios comerciales en la ciudad de Nagasaki. Esta feroz autarquía obedece a un deseo de preservar sus valores tradicionales, que fueron amenazados por el expansionismo occidental, manteniendo aislado su cultura y modo de vivir. Sin embargo, lo que no había logrado antes los mercaderes chinos, holandeses e ingleses, lo va a conseguir los americanos mediante la persuasión y promesa de otorgar las armas y la tecnología, iniciando en el país en un periodo de intercambios profundos y complicadas guerras civiles.
Esto es muy importante porque aquí es que se contextualiza y toma forma el setting o el ambiente de la novela. Viajar allí, a Japón, en aquellos tiempos, se podría describir como viajar al fin del mundo. Debido a su insólita ocupación, eso es precisamente lo que hace Jae Jong-kook, el protagonista de la novela. Una vez al año, ir al fin del mundo. Y precisamente nos encontramos en el presente del cuento. La historia está ambientada en el siglo XIX y su protagonista viaja reiteradamente a Japón, que por ese entonces estaba aislado del occidente, para adquirir huevos de gusano de seda con el fin de adquirir este deseado tejido para la industria de su pueblo. Díganme, chicas, ¿qué les pareció? Cuando leyeron la obra, ¿ustedes sabían que tenía tanta coincidencia, estaba relacionada con tantos momentos en la historia? Wow, Inés, de verdad que estuvo súper interesante. Yo no conocía la historia y sí, se conecta muchísimo con la novela y esperamos que ustedes en sus casas también estén indagando y buscando y aprendiendo muchísimo más sobre toda la novela y el contexto histórico, el tema y demás. Bueno, ahora que ya sabemos el origen y la contextualización y referencias históricas, creo que ya podemos iniciar a analizar un poco más la obra a su profundidad. Entonces, continuamos. Y antes de iniciar, queremos darle muchísimas gracias a nuestros sponsors, sobre todo a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a Librería Cuesta, con quienes, y no se lo pueden perder, estaremos haciendo un giveaway del libro Seda de Alessandro Barrico, y también a nuestro profesor Faustino Medina, a quienes pueden encontrar en plataformas digitales como YouTube, en su canal Semi y por su blog Semi Literario. Vayan, suscríbanse, denle like, comenten, que ahí está lo mejor de lo mejor. Y nada, seguimos. Muchísimas gracias. Y todo esto que hemos estado comentando me hace recordar muchísimo a la frase del escritor estadounidense Ezra Pound, que nos dice que la literatura, o una literatura buena realmente, es simplemente un lenguaje cargado de significado en el mayor grado posible. Y en mi opinión, Alessandro Barrico lo hizo a la perfección. El lenguaje que usó desde inicio hasta la última página de la novela fue redactado de una manera magistral. Y entiendo que como lectores se nos hizo bastante fácil acompañar a John Court en sus viajes y disfrutar de todo lo que le esperaba. La novela contiene una gran riqueza de imágenes, es muy visual y llena de simbolismos, así como el mismo título, La Seda. Y al menos, no sé ustedes, pero a mí, mientras yo leía, yo podía ver los pájaros exóticos atrapados en el aviario y podía sentir como la química entre los amantes, a pesar de estar separados, hasta la misma seda. Y todo eso es gracias al lenguaje y los recursos literarios utilizados por Barrico. La novela, desde un primer momento, presenta un lenguaje bastante simple, de oraciones simples, contundentes, donde cada capítulo se viene desarrollando en pocas pinceladas. Y más aún, yo diría que en las pinceladas necesarias. Y esto Barrico lo logra a través del uso de la repetición, tanto a nivel estructural como en oraciones. Y este va creando un ritmo, un patrón armónico en toda la novela. Como tú mencionabas al inicio, Inés, sobre el viaje del protagonista cruzando el mundo de Francia a Japón. Bueno, esta secuencia se repite 4 veces a lo largo de la novela. O sea, las mismas palabras básicamente, pero con una intensidad y una velocidad mayor. Y eso mismo ocurre con la siguiente oración que nos dice: atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Escogía los huevos, discutía el precio, los compraba. Después se volvía a 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar. Y entraba de nuevo en la villa de ordinario el primer domingo de abril, de ordinario a tiempo para la misa mayor. Y es que esta repetición que se usa por ejemplo, en esta oración, la juxtaposición, llama la atención de qué tan largo es el viaje, qué tanto significaría para Jungkook y todo lo que conllevaría el mismo. Así, de igual manera, o sea, se utilizan figuras literarias como las metáforas. Cuando en una parte de la novela nos dice que los delfines brillan en el horizonte como olas borrachas, simbolismos también, analogías como la seda y el mismo diario. Y al igual que el uso de la alusión, sobre todo de personajes históricos, y que realmente de Inés nos dio un contexto excelente sobre el mismo. Chicas,
Y no nos podemos olvidar de la frase del día, que yo diría que describe bastante bien la novela de este episodio. Esa frase la dijo el escritor y político Francisco de Quevedo, y dice así: hay libros cortos que para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga. Ahora yo, Cristina Díaz, trataré el tema de la infidelidad. La novela Seda está ambientada alrededor del siglo XIX y en ese entonces la fidelidad matrimonial era un deber muy importante, mientras que el adulterio, en especial el de la mujer, representaba un asunto de castigo, por el cual era incorrecto serle infiel a su pareja. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Francia se escandalizaba con el adulterio y castigaban, entre comillas, en hogueras, de desprecio social a las mujeres. Este era un tema muy común dentro de los autores europeos de esta época, la infidelidad y el adulterio. El protagonista de esta novela, Hervé Joncourt, siempre le había sido fiel a su esposa, Helena, hasta que empezó a viajar todos los años de Francia a Japón una vez al año en busca de seda, para luego venderla y así ganarse la vida. Fue allí en donde conoció a una joven misteriosa que siempre estaba acompañada por Harakei. Se podría decir que la vida de Hervé era muy cotidiana y le hacía falta felicidad en su día a día, en su rutina. Entonces, a pesar de que él siempre amó a su esposa, él ansiaba volver a Japón, aunque en algunos momentos este país se encontraba en guerra, solamente para ver a la joven misteriosa. O sea, no fue nada más para buscar la seda. Su esposa era consciente de lo que sucedía cuando Hervé se iba de viaje, ya que ella decía que regresaba diferente, lo veía de alguna forma diferente. Ella hasta le hizo una carta y le mandó a traducir al japonés para que Hervé pensara de que fue de parte de la misteriosa joven. Ella llevó esta carta hacia la misma mujer que en un pasado le tradujo a Hervé unas cartas que esta misteriosa chica, esta misteriosa joven, le había mandado. Cuando Helene falleció, Hervé se sintió muy culpable porque a pesar de haberle sido infiel a su mujer, hasta cierto punto, él la amaba y no podía vivir de la misma manera sin ella. Pero ya era demasiado tarde. Cuando ésta falleció fue cuando él se dio cuenta de que esa carta, que él pensaba que fue de parte de la misteriosa joven, fue verdaderamente su esposa quien la escribió. Pero como mencioné anteriormente, ya todo estaba en el pasado, ya su mujer había fallecido y él tenía que seguir adelante con su vida. Bueno, ya para finalizar este capítulo tan interesante, vamos a retroalimentar un poco los temas tratados aquí. Uno de ellos fue la utilización de referencias históricas que nos explicaba Dayanés, que según el relato chino, el descubrimiento de la seda y del gusano de seda fue escrito por la antigua emperatriz Lea Su, que es la esposa del emperador. Y también habla un poco acerca de cómo está ambientada la historia, que fue en el siglo XIX, y cómo el protagonista viaja reiteradamente a Japón en busca de los gusanos de alta calidad. Y ahí surge un poco el amor y entre otras cosas. Ya por otro lado, Joalis nos estuvo explicando un poquito acerca del lenguaje que utilizó el narrador. Nos cuenta que Alexandre Barrico, que es el autor de la obra, lo hizo a la perfección. El lenguaje utilizado, desde el inicio hasta la última página de la novela, fue redactado de una manera magistral. También nos hace ver que la obra contiene una gran riqueza de imágenes, es muy visual y llena de simbolismo como la misma seda. Ya la novela presenta desde el primer momento un lenguaje simple, de frases cortas y contundentes, donde cada capítulo se desarrolla en pocas pixeladas, que eso es lo que la hace interesante, ya que se entiende a la perfección. Es una obra muy interesante y a pesar de la historia que cuenta, también el lenguaje le ayuda mucho, ya que cualquier persona lo puede leer y lo puede entender fácilmente. También otro tema que se trató en este podcast fue la infidelidad. Como ya sabemos que en esa época, en el siglo XIX, XVIII, XVII, la fidelidad matrimonial era como un deber muy importante.
Mientras que el adulterio, en especial si lo hace una mujer, representa un asunto de castigo y es algo sumamente incorrecto serle infiel a su pareja. Entonces, ya en la obra, como que se presenta dicha situación y el protagonista de la obra como que le es infiel a su esposa, entonces ya después esta muere y él luego de su muerte se siente sumamente culpable porque le fue infiel. Y básicamente eso, pero como ya sabemos que en esa época es muy mal visto ese tipo de acto y más de parte de la mujer, ya sabemos más o menos las consecuencias que esto trajo. Bueno, muchas gracias, chicas, y muchas gracias a todos por escucharnos, por escuchar este episodio que fue muy interesante de hablar y analizar esta obra. Gracias, chicas, por este tiempo. Fue interesante este episodio. Sí, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los que nos escuchan. Esperamos verlos en la próxima, ya que estaremos hablando sobre la novela de Margaret Duras, Ahora. Así que suscríbanse, denos like. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Esto ha sido Snapbook.